adoramos, precioso Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, nos rendimos a ti, Señor hermoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre del Cordero. Hay autoridad que viene de ti, Señor, esta noche, que viene a investir a cada uno de nosotros. Y sanga rabaquere rabasica rabababasaya rabamaisi. No hay nada que tú no puedas hacer, poderoso Dios. No hay nada imposible para ti. Venimos a creer en que tu amor nunca falla y que tu amor nunca va a dejarnos solos, que tu misericordia nos va a alcanzar, mi Señor. Esperamos por ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Un día de estos, en la madrugada que yo estaba orando, el Señor me dio una palabra. La compartí en el chat de la iglesia y era algo pero tan hermoso que es difícil transmitirlo. Pero lo que el Señor me hablaba era de que entre la fiesta de Purim, que alguien puso que fue parece el 2 o 3 de marzo, y la Pascua, que va a ser la Semana Santa, creo que comienza el 29 de abril, y esa siguiente semana, de marzo, esa siguiente semana es la Semana Santa, que cae precisamente lo que en la Biblia se llama la Pascua. Nosotros como cristianos no celebramos la Pascua. La Pascua es una de las fiestas más importantes que habla la Biblia, que es cuando precisamente compartía la familia, estaba un carnero y ese carnero se compartía en familia, y eso era para conmemorar la fecha en que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, fue precisamente en la fiesta de la Pascua cuando el Señor Jesús murió, fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Por eso nosotros ya no celebramos la Pascua, sino que lo que celebramos es la Cena del Señor. Y este sábado próximo vamos a participar de la Cena del Señor. En la Cena del Señor conmemoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y conmemoramos la resurrección al tercer día del Señor Jesús. Entonces el Señor me decía: hija, entre la fiesta de Purim fue una celebración del pueblo de Israel, porque a ese día, a esa fecha exactamente, había un decreto de Amán que había pedido al rey, que él era como digamos lo que fue José para el faraón, le había pedido que se estableciera un decreto que corriera por las 127 provincias de Persia, que precisamente ahorita hay una batalla entre Irán, que es la Persia antigua, y que era el decreto para exterminar al pueblo de Dios. Y ese mismo Mardoqueo y Esther se levantaron en 3 días de ayuno, y ustedes recordarán que nosotros hicimos 3 días de ayuno para que se revirtiera en un decreto de fiesta. Y lo que el rey firmaba con su sello era irreversible. Y sin embargo, fue revertido aquel decreto y el rey dijo que fueran a todas las provincias a decir que ese día, en vez de muerte, había fiesta. Entonces, eso significa la fiesta de Purim. Fue a principios de marzo. El Señor me dijo: entre la fiesta de Purim y la fiesta de la Pascua, yo voy a hacer muchos milagros extraordinarios entre ustedes. Y eso es lo que estamos esperando. Pero el Señor me decía: pero es una semana
les doy una semana para que ustedes arreglen cosas que hay en su corazón, pecados de la carne que están cometiendo o temores, preocupaciones que resuelvan esta semana, porque cuando ustedes tomen la cena, yo voy a traer milagros muy grandes. Y justo este día, gloria a Dios, el día de ayer, justo el día de ayer mi hija me daba, que ella lo va, me imagino, lo va a compartir, me daba un testimonio por el que hemos venido orando un año, y el día de ayer le dieron la respuesta de ese milagro. Amén. Hoy hablaba con la tía Marta, ¿verdad? Porque también hemos estado orando mucho por ella. Yo personalmente he orado todas mis madrugadas porque ella, amén, gloria a Dios, porque ellos como la familia Aguilar Morales estaban atravesando, que tampoco lo voy a contar, una situación difícil como familia, y este día les dieron una respuesta positiva para la gloria de Dios. Entonces, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de palabra, que lo que Él dice lo cumple. Y si usted está esperando un milagro, pídaselo al Señor y que le dé la paz de esperar en Él. Amén. El año pasado para varias personas fue difícil el tiempo de las elecciones, ¿verdad? Porque hubo muy poca venta y mi esposo no recibe un salario, sino que él trabaja de diario. Digamos, si él no trabaja, él no gana nada, ¿verdad? Entonces, hubieron varios días que no se trabajaron y el año pasado nos atrasamos con un mes de la universidad de mi hija. Y ahí le permiten, digamos, atrasarse, pero ya cuando empieza nuevamente la universidad, que era en el mes de enero, teníamos que pagar el mes atrasado y tiene que pagar el primer mes. Entonces eran 2 meses y no teníamos esa cantidad de dinero, hermanos, porque como les digo, a mi esposo no le había estado yendo tan bien y no sabíamos qué hacer. Entonces nos fuimos a conseguir un préstamo estudiantil al que teníamos acceso, pero era más por Mandito, porque si se recuerdan, pues Mandito ahora tenía que pagar la vivienda y es un apartamento, un cuarto de un apartamento, y ahí es bien cara la vivienda, es como el doble de lo que se paga por Debbie. Y él se paga todo pues con el trabajo que él hace, pero él gana en lempiras, entonces ya al traducirlo en dólares se le hace bien poquito y no era posible para él pagarlo. Entonces estábamos bien complicados, yo tratando de trabajar todo lo que pueda, nunca rechazo trabajo, que ha sido un error realmente, porque yo debo depender, pues descansar en el Señor, y me cuesta decir que no. Entonces he estado como trabajando demasiado últimamente y me enfermé la semana pasada, hermanos, de tal manera que no podía ni caminar ni manejar porque esta pierna se me arruinó. No podía doblar así, no podía doblar la rodilla, cuando manejaba era un dolor insoportable. Mi papá tuve que andar de mi papi de chofer y todo, y me dieron 3 días de incapacidad del trabajo, y ahí pues me traté de recuperar, ¿verdad? Y todo. Pero son como secuelas de tanta demanda que hay. Y entonces hace un año nosotros estábamos tramitando un préstamo que da la OEA, que es a 0 intereses para los estudiantes universitarios que están estudiando en Estados Unidos y que lo solicitan. La cosa es que yo me confié bastante en ese préstamo porque Armando es como más pilas con los trámites. Yo soy malísima con los trámites, soy súper lenta, pero como todo estaba en inglés, al final me cayó toda la responsabilidad a mí. Y fueron días que mandando papeles, que leyendo aquí que cómo era, o sea, es un trámite grande. Me costó bastante lograrlo, pero logré mandar todos los papeles, entre los que me consiguió Debbie, los que me consiguió Armando, los que yo conseguí. Y bueno, en medio de un montón de dificultades, hermanos, empezamos el trámite hace un año. Y resulta que la traba nuestra era que nos pedían un fiador, y ese fiador tenía que ser alguien de Estados Unidos. Entonces no era fácil porque el fiador, la persona que iba a fiar, tenía que demostrar que ganaba ese dinero y tenía que ir a donde un abogado y autenticar unos papeles. Y
O sea, sí tenemos familia en Estados Unidos y todo, pero no teníamos como tanta confianza como para pedir un favor así, y más que todo que se ocupaba ir a un abogado, ¿verdad? Entonces a Armando se le ocurrió la idea de hacerlo a través de la fundación, creo, que es la que nos ha estado ayudando con préstamos estudiantiles. Entonces, que ellos fueran nuestro garante, porque ellos permitían que una institución financiera fuera el garante. Pedimos a los bancos que nos han ayudado y nos dijeron que ellos no podían, pero Fundación Creo nos dijo que sí, solo que se tardó como un año en darnos la información. Y una vez que ya los convencimos que sí se podía, o sea, se pusieron súper lentos. Estábamos esperando desde el año pasado, pues desde noviembre del año pasado, que nos dieran unos documentos y nada, diciembre nada. Enero, hermanos, pasó, febrero, y total que hasta en marzo pudimos lograr toda la solicitud. Ellos nos mandaban correos, no, les falta tal cosa, y yo en medio del trabajo corriendo, mandando, o sea, fue súper estresante ese trámite, y se logró. Yo tenía como una esperanza que nos lo dieran, porque imagínense que es un préstamo a 0 intereses, y es un préstamo que no se empieza a pagar hasta no sé cuántos meses después de que el estudiante empieza a trabajar, cuando ellos consiguen trabajo. Entonces, y se paga en 5 años, o sea que es una cantidad irrisoria comparado con lo que pagamos, o sea. Entonces, bueno, la cosa es que yo tenía así mis dudas, porque yo era la que había metido los papeles, tenía mis dudas que sí se lograra el trámite este mes, que no hubiera hecho falta nada. Nos mandaron un correo para decirnos que habían recibido todos los papeles y que entraba el préstamo en un ciclo a ver si se aprobaba. Y yo, Dios mío, ¿de qué depende que se apruebe y todo aquello, verdad? La cosa es que el día de ayer nos mandaron un correo para decirnos que nos habían aprobado el préstamo. Hermanos, y ustedes no saben el alivio que eso es para nosotros, porque, o sea, ya solo quedaban 3 meses de conseguir el dinero para 3 meses de pago. No lo teníamos, como les digo, y sí se van a poder pagar los 3 meses con esa cantidad de dinero, para la gloria del Señor. Y pues mi esposo me decía, porque yo le comenté que nos habían mandado un correo del trabajo, que una institución estaba ofreciéndonos préstamos con tasas preferenciales, y antes de que nos contestaran, mi esposo tiene esa debilidad grande que el Señor, yo siempre se la pongo en las manos del Señor, que trate con él, porque a él le cuesta mucho la fe en la parte de la provisión. Entonces él todos los meses, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces ahorita antes de que se fuera de viaje me dijo, tenemos que hablar, me dice, yo sé que a usted no le gusta que hablemos de este tema, pero no sé cómo vamos a pagar al final de mes, y ya se nos va a montar un tercer mes, me dice, y ya no tengo de dónde sacar más dinero, me dice. Entonces yo creo que aquí la solución sería que, a ver, mientras sale ese préstamo de la OEA, dice, saque un préstamo. Yo dije para dentro de mí, yo no estoy sacando ningún préstamo más, dije, yo voy a confiar en el Señor que me van a dar ese préstamo de la OEA. Eso me lo estuvo diciendo el fin de semana pasado. Y yo ya me voy, me dice, creo que fue el lunes que se fue. El martes se fue, y yo ya me voy, me dice, el lunes, y no hemos hablado de este asunto, y cómo vamos a hacer. Y yo por dentro, mi amor, fíjese que estoy bien enferma, le digo yo, no puedo hablar ahorita, pero es que yo no quería hablar del tema, porque yo quería, ya nos habían dicho que en el mes de marzo nos iban a responder. Y para alegría, hermanos, cuando nos dicen, o sea, ustedes no saben qué alegría, qué alivio, qué hermoso es poder tranquilidad, poder confiar en el Padre Celestial que tenemos, que es un Padre bueno, un Padre que provee todas nuestras necesidades. Y pues cuando yo escuché los audios de mi mamá, y cómo era algo que el Espíritu Santo le había dicho, entonces le digo, mami, pues yo creo que el Señor ya empezó, le digo yo, y para su gloria pues empezó con nosotros, que hemos estado tan cargados con esto, hermanos, pero qué lindo. Debido a esos audios y lo que el Señor está hablando, yo decidí continuar con la historia de Esther y hablar y profundizar un poquito más en esta historia de lo que Dios nos quiere hablar, amén. Explicaba a mi mamá sobre la fiesta de Purim. La fiesta de Purim la celebran los judíos entre el 2 y el 3 de marzo.
Esa fiesta para ellos es una celebración muy bonita, los niños se disfrazan, ellos hacen comidas especiales, comparten comida y hacen como un postre que le llaman las orejas de Amán, ¿verdad? Entonces, ellos hacen algo muy bonito ese día. Y el Señor nos ha estado hablando sobre esta fiesta. Contaba qué fue lo que pasó ese día en la fiesta de Purim. Purim quiere decir echar la suerte. Y la suerte fue echada en contra de Amán, porque el día que él iba a exterminar a los judíos, ese día él fue ahorcado. O sea, se revirtió lo que él había deseado en contra de los judíos, se le cayó a él, amén. Y es aquí donde el Señor nos habla, y creo que nosotros tenemos como iglesia, hermanos, que crecer en fe y creer en que Dios es el Dios de cosas grandes y cosas imposibles. Yo por lo menos, yo nunca me hubiera imaginado, yo no tengo ni la capacidad de imaginarme, hermanos, a dónde iba a llevar a mis hijos. O sea, eso no estaba ni siquiera, o sea, venimos de una familia con una situación económica muy limitada, que por muchos años estuvimos quebrados incluso, y yo no tengo la capacidad de tener mis hijos allá. La vez pasada fui a la Elbel, la escuela donde estudié, porque nos llevaron a un concurso y una de mis compañeras muy linda me empezó a decir: puchica, cómo te admiro que has logrado esto de tus hijos, sos un ejemplo para nosotros, estás logrando lo que muchos de nosotros soñamos. Hermanos, ni siquiera era un sueño para mí, o sea, no estaba en mis posibilidades de ninguna manera, pero Dios sí lo había soñado. Entonces nosotros tenemos que creer en un Dios de lo imposible y en un Dios que revierte la obra del enemigo. Y tenemos que creer y pararnos firmes en creer que las cosas que nos ocurren, que a veces parecen imposibles que nosotros las podamos cambiar, Dios sí las puede cambiar. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiere dar. Amén. Amén. Entonces, vemos en esta historia, en la historia de Esther, que ella está peleando contra un enemigo muy fuerte y muy perverso, muy malvado. Y vemos esto en el capítulo 3 del libro de Esther, solo para que nos hagamos una idea de qué tan malo y tan difícil de vencer era el enemigo contra el que Esther se iba a enfrentar. Si lo leemos ahí, por favor, Esther capítulo 3, desde el 1, dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos. Vemos en este hombre una necesidad que tenía de ser honrado, de ser adorado. Y esa posición alta, ese principado que él quería, pues en realidad tener, que el rey se lo dio, él lo consiguió por manipulación. Y ese deseo no venía de nada humano, hermanos. Él es realmente un ejemplo de lo que el espíritu del enemigo puede hacer en una persona soberbia, una persona que necesita reconocimiento, que desea reconocimiento, personas que hemos conocido aún en nuestros trabajos. A mí se me pueden venir a la mente varias personas que tienen esa actitud de soberbia, de a mí no me puedes tocar.
yo soy más importante que cualquiera en este lugar, ¿verdad? Entonces él tenía un espíritu y ese espíritu se le denomina el espíritu de Amán. Quisiera hablar un poquito de esto. Recibí una conferencia sobre este espíritu y anoté algunas cosas bien importantes. Y una de ellas, si vemos acá, que el espíritu de Amán va en contra de los judíos, pero no solamente de los judíos. Los judíos son el pueblo de Dios, pero también va en contra de todo lo que sea de parte de Dios. Amén. O sea, nosotros como hijos de Dios, el espíritu de Amán está en contra de nosotros también. Y aún en este tiempo, ese espíritu se está moviendo y se lo voy a demostrar. ¿Por qué el espíritu de Amán está en contra del pueblo de Dios? Y esto es, hermanos, está en Isaías 43, 10 al 12. El pueblo de Dios no es cualquier pueblo, es un pueblo escogido con un propósito. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Dios? Uno de sus propósitos, dice Isaías 43, 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces el pueblo de Israel, así como el pueblo de Dios, es un testigo de que Dios existe. Es un testigo de que Dios, no hay nadie, dice, fuera de Él. Ni habrá nadie después de Él. Dice yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y vemos que este espíritu, hermanos, es un espíritu que se mueve desde la antigüedad hasta la actualidad. Y yo puedo mencionar varios ejemplos. Por ejemplo, Stalin fue uno de los que tenía el espíritu de Amán porque él quería destruir al pueblo de Dios. Está Saddam Hussein, que es muy famoso en nuestros tiempos. Ayatollah Khomeini, del que hablamos la vez pasada que yo prediqué. Osama Bin Laden. Miren cuántos he mencionado hasta el momento. El famoso Hitler, que por cierto Hitler, él prohibió la fiesta de Purim, imagínense. Sí, él la prohibió la fiesta de Purim y dicen que Hitler fue a donde una adivina y le preguntó que qué día iba a morir. Y dice que le contestó que él iba a morir en una fiesta judía. Y él le preguntó, ¿en cuál fiesta? Y ella le dijo, no sé, pero va a ser una fiesta judía, le dijo. Habría que investigar cuál fiesta, la fecha, ¿verdad?, de que él murió. Sí. Otro que tienen el espíritu de Amán es Hamas, un grupo terrorista, y Hezbollah, ¿verdad? Hezbollah. También, hermanos, incluso cuando ocurrió el 7 de octubre, el ataque del 7 de octubre en Israel, no sé si ustedes se recuerdan que varios estudiantes universitarios se levantaron en contra de Israel, como por universidades famosas, como la Universidad de Harvard es la que me acuerdo yo, pero hubieron varias universidades, sí, que se levantaron en contra de Israel. Y en general muchos grupos comunistas odian a Israel. No sé si se recuerdan de el presidente de Venezuela, que él dijo que odiaba a Israel, el que murió, Chávez, sí, ¿verdad? Y así, esto es un espíritu, pero en realidad no es en contra de Israel, es en contra de lo que Israel representa o en contra de lo que el pueblo de Dios representa. Y es la verdad de Dios, que Dios es real y que Él está sobre todos y que Él gobierna sobre el gobierno de los hombres. Amén. Este es el enemigo tan tremendo contra el que se tenía que enfrentar Esther. Y Esther, hermanos, es una representación de lo que Dios necesita que la iglesia sea en este día, en cada uno de nosotros. La iglesia tiene que ser esa Esther que se levanta en contra de este enemigo Amán. Me impresionó también que Amán es una sombra profética de lo que hará o será el anticristo. Hay varias similitudes entre lo que hizo Amán y lo que hará el anticristo. Dice que Amán vino al poder rápidamente, porque él solamente le dijo al rey, no traje ese versículo, pero él le dijo al rey que había un pueblo
que era un pueblo diferente a todos los demás pueblos, que ellos hacían lo que ellos querían y ellos no iban a honrarlo a él como rey, y que sería bueno pues que los exterminara. Incluso le ofreció dinero para que los exterminara. Entonces eso hizo que Amán viniera al poder rápidamente, y eso es lo que se cree que el anticristo va a hacer. El anticristo va a subir al poder rápidamente y va a cambiar las leyes del reino, dice, así como el anticristo va a cambiar las leyes del reino. Él iba a hacer leyes de donde lo malo se le llama bueno. Cosas que vemos en el ejemplo bien típico es el aborto. Las leyes del aborto, hermanos, hacen creer que eso es algo bueno, y eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Vio a los judíos como un obstáculo a su poder. Vio al pueblo de Dios como una amenaza y declaró guerra contra el pueblo de Dios. Entonces, Purim se relaciona con nosotros también porque somos su pueblo. Pero lo importante, y no vamos a llegar a esa parte de la historia hoy, hermanos, es que la maldad no puede prevalecer. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está hablando a través de esta historia. Dios siempre nos llevará a la victoria. El plan del enemigo no prevalece contra sus siervos. Pero para ser nosotros esas Esteres de estos tiempos, en donde tenemos que pelear mucho realmente por nuestras naciones, por nuestras familias, por nuestros hogares, hermanos, por nuestros trabajos y otras cosas, otras índoles, amén. Para llegar a ser esa Ester, nosotros tenemos que encontrar lo que la palabra del Señor nos revela, qué tuvo que hacer Ester para poder enfrentar a ese enemigo tan fuerte. Entonces hablábamos la vez pasada que prediqué en el capítulo 2 de Ester, verso 12, que para Ester poder presentarse delante del rey Asuero, ella se tuvo que preparar. Dice, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Amén. Entonces vemos aquí que hay un protocolo que seguir cuando uno quiere entrar ante el rey Asuero. Pero no todos entendemos cuál es ese protocolo. Imagínense nosotros que lo más cerca que podemos tener, y yo creo que muy pocos, tal vez el hermano Gustavo que me acuerde, no sé, alguien más, tal vez sus hijas, han llegado al palacio de la presidencial, ¿verdad? La presidencial, no sé si Jenny, tal vez, no sé quién más, pero muy pocos hemos tenido la oportunidad de ir a un lugar así. Ya se imaginan ustedes los palacios de los reyes en Europa. Me estaba enseñando Jorge, mi sobrino, el esposo de Natalia, los palacios que ellos visitaron en Alemania. Son algo espectacular, o sea, no puedo describir con palabras. Yo había visto los de Inglaterra, pero los de Inglaterra nada que ver con los de Alemania, hermanos. Son una cosa divina, preciosa. Ostentan un lujo impresionante esos palacios, y se imaginan ya con reyes reales. En el tiempo del rey Asuero, entrar al palacio de Asuero no era cualquiera que podía entrar, lo más que podía llegar es a los jardines, pero para estar ante ese rey era todo un protocolo. Ahora imagínense ustedes entrar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, en donde es la realeza, es el máximo rey de todo el universo. Hay un protocolo para seguir. Amén. Entonces, estas mujeres, para poder entrar y presentarse delante del rey, tenían que seguir un protocolo. Y hablábamos de la mirra y sus propiedades y lo que significaba espiritualmente la mirra. Pero yo no me quedé como tranquila con esa palabra de la mirra y con ese baño que se tenían que dar. Y yo le empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿qué más quieres decirnos? ¿Qué nos quieres decir con esto de que tenemos que someternos a este tratamiento para estar delante de tu presencia?
porque todos aquí, hermanos, hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Y ese es el protocolo, el único, ¿verdad? Solo a través de la limpieza de la sangre de Jesús, nosotros podemos presentarnos confiadamente, dice la palabra, ante el trono de la gracia. Sin embargo, hermanos, el Señor nos llama a niveles de autoridad y nos llama a niveles de representar su reino, en donde no es cualquiera que puede entrar a las partes más secretas para estar en intimidad con el rey. Entonces sí hay un protocolo y no todos tenemos la misma autoridad y no todos tenemos las mismas experiencias con el Señor, porque no nos hemos sometido a los baños de mirra y que dice ahí la palabra, ¿verdad? Entonces yo le decía, meditando en esta palabra, que hay una limpieza por la cual nosotros tenemos que pasar. Y tenemos que pasarla en estos 7 días que nos hacen falta para la Santa Cena, porque el Señor quiere hacer cosas grandes con su pueblo, quiere demostrar su gloria, pero hay cosas que nos están impidiendo. Hay cosas que nos están obstaculizando, todas las cosas a las que Dios quiere llevarnos y Él quiere hacer. Amén. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar? Y yo pensaba, ¿de qué nos tenemos que limpiar, Señor? Y lo primero, y creo que una de las cosas que a veces la miramos como así, básica, es el pecado. Y decimos, pero el Señor ya perdonó mis pecados. Sin embargo, dice la palabra del Señor que nosotros no podemos, seríamos mentirosos si decimos que no hemos pecado. Nosotros pecamos todos los días. Amén. Entonces, pero hay ciertos pecados en particular que nos están impidiendo que la gloria del Señor provoque milagros en nuestras vidas, hermanos. Entonces, meditaba, por ejemplo, en el pecado de David. Cuando David mata al esposo de Betsabé y él peca con ella de adulterio, leamos Salmo 51 para que miremos un poquito. Él hizo un pecado grave, obviamente. Nosotros a veces hacemos pecados que tal vez no son tan graves, pero su arrepentimiento fue genuino. Dice la palabra que cuando él ora, él le dice estas hermosas palabras al Señor. Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Me recordaba esto, un alumno me llegó el otro día a pedirme misericordia, que le aceptaron unas tareas tarde, y era uno de esos tremenditos, y le digo yo, mira mi amor, la misericordia ya se me acabó, perdóname, le digo yo, pero ya no te las puedo aceptar, porque como humanos fácilmente, hermanos, nos olvidamos de la misericordia de Dios, que Él ha sido tan misericordioso con nosotros y su misericordia es algo maravilloso. Pero a veces nosotros no hacemos lo mismo, amén. Y dice también esa palabra en el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa palabra lávame, hermanos, no es cualquier palabra, es la palabra kavas, que se usa para lavar ropa. A veces hay ropas, a mí me pasa, yo tengo una gran cantidad de camisas blancas porque me encantan las camisas blancas, cómo combinan con cierta ropa. Yo creo que bien, tengo como 6, algo así, y todas ya se me mancharon, porque todas, o sea, apenas como espagueti, las pringuitas y no le salen, y es aquella frustración mía, pues, porque ya no las puedo usar con libertad. Sí. Pero le pongo y nada, a veces hay manchas muy difíciles de quitar. Y así es esta palabra, lávame, que habla el salmista. Él le pide al Señor que le lave sus ropas reales que fueron manchadas con esas manchas que mancharon su conciencia. Porque el problema del pecado, hermanos, es que el pecado cambia nuestra manera de ver las cosas. Endurece muchas veces el corazón, porque por el ánimo de seguir en aquel pecado, uno se hace como un corazón duro. El corazón se hace como duro para el pecado y cierra los oídos a la voz del Espíritu Santo. Entonces afecta nuestra conciencia y entonces es ahí donde
El salmista le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nos saltamos al verso 7. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta palabra hisopo no es el hisopo que nosotros usamos para limpiarnos los oídos, hermanos. Era un arbusto de los que sacaban unas ramitas, y esas ramitas eran como peluditas. Entonces ellos la utilizaban en los ritos de purificación del templo, lo llenaban de sangre. Cuando venía un leproso, ¿se imaginan el leproso? Qué terrible ha de haber sido estar frente a un leproso. Entonces ellos agarraban aquel hisopo y le rociaban con sangre, y ese era un rito de purificación. Entonces por eso él le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Cuando nosotros vengamos a la presencia del Señor, poderle decir esto, hermanos: querer estar con una conciencia limpia delante de Dios, que no haya nada en nosotros que nos haga sentir avergonzados, que nos haga sentir que nuestra conciencia está cauterizada. Amén. Y le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esa partecita que habla de los huesos abatidos, hermanos, habla de algo que se quebró en nosotros. El pecado muchas veces provoca situaciones en nuestra alma que nosotros mismos no comprendemos que se ha quebrado dentro de nosotros. Ilusiones, sueños rotos. Tantas cosas que se quiebran en nuestra alma y que tienen que ser restauradas, que solo Dios puede restaurarlas. Amén. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa palabra que crear es la misma palabra en Génesis 1, cuando Dios crea algo de la nada. Y David le está diciendo: crea en mí un corazón nuevo, un corazón de algo que no existe. Este corazón mío no sirve, se llenó de pecado, se llenó de maldad. Yo te pido un corazón completamente nuevo, un espíritu renovado, un espíritu reseteado. Decir así, solo Jesús pudo hacer eso en nuestras vidas, hermanos, y debemos apreciar la obra maravillosa que Jesús nos puede dar, ese corazón nuevo. Pero ¿cuánto lo estamos pidiendo? ¿Cuántos estamos clamando por ese corazón, por ese espíritu renovado, reseteado? Amén. El 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Entonces, ese baño de mirra que tenemos que darnos, nosotros tenemos que entrar estos días verdaderamente en la presencia del Señor y decirle, como le dijo también el salmista, Salmo 139 del 23 al 24, le dijo: examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No sé cuántos recuerdan, hermanos, la palabra que el Señor, la visión que le da a la hermana Liz Wright, donde yo les prediqué en el mensaje de, creo que era el poder de tu alabanza, donde ella ve el trono del Señor Jesús, pero ve muchos tronos. Y ella se da cuenta que esos tronos son para nosotros, para que nos sentemos ahí. Y ella llega y el Señor le pone la corona, le pone el manto real y le da el cetro. Y en ese momento él se agacha y empieza a lavarle los pies y se los unge los pies. Y ahí dice: y ve si hay en mí camino de perversidad.
El Señor necesita, así como le lavó los pies a sus discípulos, hermanos, Él quiere lavarnos los pies, porque en el camino que hemos andado en la vida nos hemos ensuciado los pies. Nos ha llevado a situaciones que nos han herido, que nos han golpeado, que nos han quebrado el corazón, que nos ha provocado muchas veces enojo, nos ha provocado ira, nos ha provocado maldecir, ha provocado ese camino, tantas situaciones, resentimientos contra otros, que Dios tiene que lavarnos nuestros pies de cualquier camino de perversidad. Imagínense una persona que ha sido abusada, por ejemplo, de cualquiera de las diferentes formas de abuso que existen en el mundo hoy. Esa persona se ensució los pies. Ese es un camino de perversidad y Dios quiere limpiar nuestros pies, y ella tiene esa visión donde ve que Jesús lava nuestros pies y nos unge para darnos la autoridad para caminar con la gracia de la reina Esther, para derribar a Amán. Dios quiere darnos esa autoridad, esa unción para poderlo hacer. Amén. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor esta semana? Señor, examíname. ¿Hay algo en mí? ¿Hay algo en mí que tiene que ser sanado? En mi caso muy personal, como yo les contaba, Dios tiene que sanar. Yo tengo un estrés, hermanos, de trabajo que yo soy como una locomotora que no puedo parar. Así no puedo parar, literal. Yo quiero seguir trabajando todo el día, no quiero parar de trabajar. Es algo horrible y es algo emocional. Es como que, o sea, tengo 100 estudiantes. Todos los días les dejo tareas, excepto el viernes. Todos los días reviso 100 tareas, digamos, un ejemplo. Y todas las semanas les pongo examen. Entonces, los martes reviso examen, y para revisar esos 100 exámenes tuve que agarrarme 2 horas para hacer el examen, y es una de trabajo, y después me voy a la casa y a dar tutorías, a hacer repostería. O sea, es como una locomotora, y me empiezo a llenar de un estrés que parece que voy a estallar como un vapor. Entonces yo le dije al Señor, cuando Él me hablaba de este mensaje, yo le dije, esa es una de las cosas, Señor, que yo puedo ver en mi vida, que yo las tengo que someter a ti, porque yo no puedo seguir viviendo así, le digo yo al Señor, y ya no tengo necesidad de esto. Y entonces ayúdame, cálmame, cámbiame, transfórmame. Sí, porque ya me estoy enfermando, le digo yo al Señor, ¿verdad? Un ejemplo que les doy de mi propia vida. Pero así, yo no sé ustedes qué cosas tienen en su propia vida que el Señor tiene que examinar para que Él penetre con su luz a esos lugares donde el enemigo nos tiene cautivos. Amén. En Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10 dice, miren qué palabra más exacta de lo que el Señor nos está hablando aquí. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vemos 2 situaciones que el Señor me hablaba. Una es las situaciones de pecado que estamos viviendo, que han provocado en nosotros una de las cosas más feas que existen, que es la culpabilidad. Y vivimos con aquella culpa. Miren qué me pasó, es algo horrible, hermanos, es una carga que uno lleva. Yo estaba haciendo algo incorrecto en mi trabajo. Y yo todos los días, ya les voy a contar qué era, no era tan grave, pero sí era incorrecto. Y todos los días yo sabía que a mí me podían descubrir, y que si me descubrían me iban a regañar y me iba a dar una gran vergüenza. Y era una carga que yo llevaba aquí, pero no quería parar. Yo le estaba vendiendo brownies directamente a mis estudiantes, saltándome ahí la tranca. Y habían días, hermanos, que me iba tan bien que me compraban como 40 brownies. Y ya yo sacaba cuentas y ya, puchica, me iba a ir súper bien, iba a resolver un montón de problemas con eso. Y yo, Señor, pero yo me sentía mal porque yo sabía que no era correcto, pero nadie me había dicho nada. Y había otra gente que vendía otras cosas y yo me hacía la loca y
todos los días, no, Señor, perdóname, ayúdame, cúbreme, pero tenía un estrés horrible, que en qué momentito me iban a regañar, pero estaba con esa actitud de mejor pedir disculpas que pedir permiso, ¿verdad? Y entonces hasta que un día mandan, gracias a Dios, un correo diciendo que era prohibida la venta a los estudiantes, que no sé qué, que no sé cuánto, y ahí nomás llegó todo, ¿verdad? Igual siempre los vendo porque hay una tiendita ahí que me los están vendiendo, pero no vendo la misma cantidad ni gano lo mismo. Pero le dije, Señor, este es el día más feliz de mi vida, es que se me ha quitado un estrés horrible, una carga, una opresión que sentía yo, pero no podía parar, hermano. Entonces eso es lo que el pecado hace en nosotros, ¿me entienden? Nos estresa, nos pone una carga pesada. Pero hay otro aspecto que el Señor me hablaba de lo que tenemos que también someternos a la luz del Señor, y es la comunión que tenemos los unos con los otros. Hay mucho de esto en nuestras vidas, en nuestras familias. Yo no sé cuántos de ustedes tienen conflictos en su casa por estarse peleando, y a veces cosas que no valen la pena, tonteras que nos peleamos. Entonces, la falta de comunión es algo que el Señor quiere que nosotros nos sometamos. Y hay situaciones que tal vez son de años, hermanos. De años, situaciones que no hemos podido resolver, y que el Señor en un segundo, si nosotros lo sometemos a Él, Él puede sanar esas relaciones. Amén. Entonces, por eso dice, si andamos en luz como Él está en luz, el versículo anterior, tenemos comunión unos con otros. Amén. Después dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Seguimos, creo que viene ya el capítulo 2, versos del 1 al 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, con amor nos está hablando el Señor, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tomar en serio esta palabra. No es cualquier palabra. No es algo que lo tenemos que tomar a la ligera, sino que estos días el Señor nos dice que nos pongamos a cuentas con Él, porque Él quiere hacer cosas grandes en nosotros. Hablando en este segundo aspecto sobre nuestras relaciones, hay personas, hermanos, en particular con las que nosotros hemos roto relaciones. Relaciones que quizás nunca se van a reparar, que son imposibles, ahí no se puede hacer nada. Como en el caso de mi esposo con su papá, ahí a él ya tiró la toalla y ya dijo, ya con él ya no se puede, ¿verdad? Porque él los ha rechazado y los sigue rechazando y dice, no quiero saber nada de ellos, que no vengan a mi casa, etcétera, ¿verdad? Pero hay relaciones, hermanos, que nosotros sí podemos restaurar. Relaciones quizás con amistades, personas de la iglesia, personas de nuestra familia, de nuestra casa, en donde Dios nos dice que tenemos la obligación de restaurar esas relaciones, que no podemos seguir en conflictos y que este es el tiempo para que podamos resolverlo. Sea que tengamos que pedir perdón, o sea que tengamos que humillarnos, hermanos, pero tenemos que resolver esas situaciones de pleito y de conflicto. Miren lo que dice primera de Juan 2, 7 al 11. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esa palabra aborrece es una palabra muy fea. Nosotros no la usamos, pero si usamos la palabra me cae mal, lo detesto, lo odio. ¡Qué sinvergüenza! Y así, ya saben ustedes. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado, miren qué tremendo, los ojos. Esos dos aspectos que hasta el momento hemos tratado son cosas urgentes que tenemos que tratar en esta semana a partir de hoy, hermanos. Y un tercero y último que el Señor ponía en mi corazón era lo que dice Primera de Juan siempre 2 del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la historia de Esther, hermanos, esto representa a Mardoqueo. Mardoqueo no quería o decidió en su corazón no inclinarse ante Amán. Muchas veces nosotros quizás no nos damos cuenta, pero tenemos que escudriñarnos y examinar nuestro corazón porque nosotros nos inclinamos al mundo, al sistema de creencias que el mundo nos ha infundido a través de la cultura, a través de la televisión. Nos ha hecho creer formas de pensar que son contrarias a los valores de Dios y es un constante bombardeo, hermanos. Y esto ofende al Señor. Y tenemos que limpiar nuestra mente y ponerla bajo la luz del Señor. Cosas ante las cuales nos inclinamos. Países enteros que han aceptado el aborto como algo aceptable, algo correcto. El cambio de sexo, por ejemplo, las bodas homosexuales. Todo lo que sea, solo para poner unos ejemplos, todo lo que sea contrario a los valores de Dios ante los cuales nos inclinamos o nos quedamos callados o no oramos, no hacemos nada en el mundo espiritual por lo que está pasando, entonces nosotros hemos doblado nuestras rodillas ante Amán. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que nos lleva a otro nivel. Y para llevarnos a ese otro nivel tenemos que limpiarnos, hermanos. Tenemos que purificarnos, tenemos que lavarnos en esa mirra. Gracias a Dios no es un año que nos está pidiendo el Señor, son 7 días. Amén. 7 días donde quizás enfermedades que no hemos podido vencer por mucho tiempo van a ser vencidas, van a ser sanadas, hermanos. Conflictos, como les decía, familiares, hasta matrimonios emproblemados, que yo sé que habemos varios ahí, ¿verdad? Que el Señor va a transformar. Deudas. Que muchas cosas, ¿verdad? Podríamos hablar de traumas, cosas que no hemos podido tener la victoria. Amén. Así que nos levantamos en este momento, vamos a entrar en la presencia del Señor y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él comience a revelarnos, amén. Que comience a revelarnos cuáles son esas cosas, que Él nos examine, amén. Nos ponemos de pie, vamos a entregar nuestra vida al Señor, amén. Padre bueno, nos presentamos delante de tu presencia en este día, primeramente dándote las gracias por tu inmenso amor, por ser un Padre que no está lejos de las necesidades de sus hijos, de los anhelos de cada corazón, Padre. En lo particular estoy muy agradecida por la provisión tan grande que has traído a mi familia, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno y hoy queremos acercarnos a ti confiadamente. No venimos con nuestros méritos, sino, Señor, con los méritos de Jesús.
Él derramó su sangre para que hoy pudiéramos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Venimos a confesar delante de ti que todos los días, Señor, pecamos. Pero sin embargo, a pesar de ello, no nos rechazas. No nos has cerrado la puerta. Tu puerta está abierta para que podamos entrar y podamos gozar y disfrutar de tu salvación. Gracias, Señor Jesús, porque tú derramaste tu sangre para que nosotros pudiéramos ser limpios, ser libres. Y hoy te decimos, mi Dios, límpianos, límpianos, lávanos, lávanos toda actitud equivocada que hay en nuestro corazón, toda soberbia, toda falta de humildad, mi Señor, todo espíritu de crítica que hay en nosotros, toda maldad, todo camino de perversidad. Límpianos, lava nuestros pies, unge nuestro caminar. Mi buen pastor, yo vengo a pedir que tú sanes toda herida que hay en tus ovejitas, mi Señor. Tú tienes un ungüento en especial en esta noche que sana toda herida, todo corazón quebrantado. Venimos a pedirte un corazón nuevo. Crea en nosotros un corazón nuevo, Señor. Un corazón que pueda pensar y sentir como tú piensas y como tú sientes. Que pueda amar como tú amas. Que pueda dar misericordia y extender misericordia y ser compasivo a otros que necesitan nuestra compasión y nuestra misericordia. Que sienta como tú sientes, mi Señor. Crea en nosotros ese corazón nuevo. Y oro esta noche, mi Señor, porque tú puedas provocar en nosotros un espíritu renovado. Señor, que así como tú nos remontas como las águilas, y las águilas se renuevan en ese lugar alto. Venimos a esos lugares altos, mi Señor, donde tú estás, esos lugares de gobierno donde tú estás, para que tú provoques en nosotros esa renovación que nuestro espíritu necesita. Yo misma te digo, yo estoy cansada, Señor. Trae ese descanso que tú has prometido a todos aquellos que estén trabajados y cansados, porque tú has dicho, yo les haré descansar. Vengan a mí. No importa cuál sea la carga, si es una carga de pecado, si es una carga de deudas, una carga de enfermedad, no importa cuál sea la carga, pero tú vas a quitar esa carga y en este momento tú levantas esa carga de nuestras espaldas, mi Señor. Yo puedo ver cómo el Señor quita ese peso del pecado sobre nosotros. Ven, mi Señor Jesús. Ven a lo íntimo, a lo secreto, a lo profundo, aquellos lugares que solo nosotros sabemos que duelen, que están avergonzados delante de ti. Y cambia, mi Señor, transforma con tu poderosa sangre, inunda con tu luz toda obra de las tinieblas en nuestra alma, en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, reconocemos tu presencia en este lugar, reconocemos que estás aquí, reconocemos nuestra necesidad de ti y clamamos porque tú puedas entrar, porque tú puedas inundar con tus aguas salutíferas, porque tú nos puedas dar de beber de esa agua, Señor, que nuestra alma necesita en este momento. Es que nuestra alma está sedienta, Señor, y te decimos, queremos de tu agua, queremos beber en este momento, queremos ser sanos de nuestra conciencia, queremos ser limpios. Límpianos, límpianos, mi Rey, límpianos. Quita de nosotros, quita este peso esta noche, mi Dios. Revélanos más cosas que tienen que ser sometidas a tu voluntad. Esta semana, Señor, sigue revelando, examínanos y ve si hay en nosotros algo que tiene que ser quitado, que tiene que ser limpiado. Tú estás dispuesto a limpiar, tú estás dispuesto a perdonar. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a perdonar también. Que nuestro corazón ya no quiera pelear más esas peleas inútiles que no nos llevan a ningún lado.
Quita de nuestra boca esas palabras vanas, esas palabras necias, y pon en nuestra boca palabras que vivifican, que dan vida, que levantan, que declaran fe. Fe, mi Señor, en las cosas que no son como si fuesen. Yo te pido, mi Señor, que purifiques también nuestros labios de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca. Perdónanos, perdónanos, lávanos, límpianos, limpia nuestra mente de todo lo que el enemigo quiere que nosotros creamos que son sus mentiras, sus engaños, sus esquemas, mi Señor, sus artimañas. Límpianos, límpianos, líbranos, libértanos de todo mal. En especial aquellos que están sufriendo por cánceres, Señor, por enfermedad de Parkinson, por enfermedades incurables, enfermedades mentales, mi Señor. Yo oro porque todo esto sea quebrantado, mi Dios, esta semana. Hazlo en esta noche. Comienza esa buena obra. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla. Oh, sí, Caramaya, sí. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla. Puedes sentir ese viento del Espíritu Santo que está soplando, que está provocando vida, vida de Dios en ti. Nueva vida. Él está recreando tu espíritu. Espíritu Santo, renueva, revuelve, revolotea como te movías sobre aquellas aguas desordenadas, poniendo todo en orden, en control. Esa carabaya sí, carabarararababa. Esa carabatiria bashekererererere. Y rabatararararararababa. Y rabakiatare basekererererere. Sí. Sean hechas nuevas, mi Señor, todas las cosas. Una iglesia nueva, resplandeciente. Una iglesia de autoridad, de poder, vestida de lino fino, que te representa sobre la tierra, mi Señor. Rabacataraba. Y rabaquitarabababasaya. Y rebequisatarabamamamamamasaya. Y rebequitarabababababababasicaya. Clama al Señor, clama por ese espíritu, por ese corazón nuevo, por ese espíritu renovado. Te lo pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos, escúchanos. Lávame de mi maldad, límpiame de todo pecado. Hazme de nuevo, Señor, como la nieve, mi Dios, como la nieve. Límpianos, haznos blancos como la nieve. Espíritu Santo, que el poder de la sangre del Cordero venga a transformar cada vida. No más, Señor, no más, no más. Deténnos de esta vida alocada que llevamos, mi Señor. Deténnos, detén nuestro espíritu, que podamos entrar en tu paz y en tu gozo, en el gozo de tu salvación, mi Señor. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre los huesos secos y vivirá. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Padre bueno. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho esta noche. Amén, Señor. Amén, hermanos.